Cordial saludo, queridos estudiantes. Bueno, a continuación les voy a presentar, en este caso pues yo tengo una plantilla de una nómina. La idea será que ustedes también diseñen su propia plantilla para que la nómina haga pues cálculos básicos, ¿sí? Tengo acá 3 empleados. Nada, bueno, acá me falta agregar el cargo, entonces permítanme acá. Entonces voy a agregar el cargo, entonces voy a poner secretaria. Mm, Listo. Entonces, si ustedes se fijan, la plantilla yo la tengo de manera automática. Entonces, por ejemplo, en este caso la nómina que estoy trabajando es mensual y voy a poner aquí, entonces, por ejemplo, que Lucía como auxiliar administrativa, su sueldo básico es de 1.100.000 pesos y que los días que trabajó en el mes pues fueron los 30 días. Él acá automáticamente me da el total del básico, si tiene el derecho al auxilio de transporte, el total de vengado, luego en las deducciones me dice cuánto le descontaron por salud, cuánto por pensión, el total de las deducciones y cuál sería el neto pagado a Lucía. Si se fijan, bueno, esta nómina es un poco extensa, sin embargo yo les voy a pedir que el ejercicio que hagan no tenga horas extras, ¿sí? Y que tampoco aparezca el cuadro que yo menciono acá o que yo tengo abierto aquí, que es el de la seguridad social y los parafiscales, porque todo esto es el valor pues que estaría a cargo del empleado, ¿sí? Simplemente les voy a pedir que hagamos esta parte de acá, de la plantilla, en la que estoy señalando ahí, que me da el nombre del empleado, el cargo, el sueldo básico, los días trabajados, el total básico, el auxilio de transporte, las comisiones si hay lugar a ellas, el total del devengado y en la parte de las deducciones, la salud, la pensión, si hay otro tipo de deducciones, el total de las deducciones, el neto pagado y el espacio para que el empleado firme. Bueno, vamos a borrar aquí esto que está acá. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta que queda en cero. ¿Cómo lo realicé? Entonces, lo primero a tener en cuenta aquí, voy a hacer un poco de zoom. Entonces el sueldo básico pues nosotros lo debemos poner, eso depende de el cargo que tenga cada empleado. Los días trabajados igual, en este caso como estamos haciendo una nómina mensual, pues digamos que nosotros ahí pondríamos el total de los días trabajados de la persona. Si fueron los 30, si fueron menos, si fueron 20, 15, 10, etcétera. Los días que haya trabajado. Lo que quiero mostrarles es las fórmulas y cómo hice los cálculos. Entonces, en el caso del total básico, el total básico va a ser igual al sueldo básico dividido en 30, porque estamos haciendo una nómina mensual, por los días trabajados, ¿sí? Esa es la manera en la que se realizó el total básico. Entonces, sueldo básico dividido en 30 por los días trabajados. Para el auxilio del transporte, la fórmula o la función utilizada es una función que ya hemos visto en periodos anteriores cuando vimos las funciones lógicas. Es una fórmula de sí y tiene anidado dentro de ella un i. Yo aquí, en esta parte de acá, que estoy señalando, tengo un cuadrito con el salario mínimo y el auxilio de transporte. La ley nos dice que todo empleado tiene
derecho al pago del auxilio de transporte siempre y cuando su salario o su sueldo no sea mayor a 2 salarios mínimos, ¿sí? Eso quiere decir que las personas que tienen derecho a auxilio de transporte son aquellas que no ganan más de 2 salarios mínimos. ¿Por qué hago la explicación? Porque para hacer el cálculo aquí en auxilio de transporte, o saber si digamos esta persona tenía o no derecho al auxilio de transporte, entonces hice lo siguiente: si y lo que hay en el sueldo es mayor que cero y es menor o igual al salario mínimo por 2, ¿sí? Entonces, por favor, liquide el valor del auxilio de transporte, que para este año son 102.853 pesos. Si no, de lo contrario, liquide cero, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. El sueldo básico de esta persona, ya quisiera yo que fuera real, supongamos que son 1.800.000 pesos. Trabajó los 30 días, por tal razón no tiene auxilio de transporte porque supera los 2 salarios mínimos. Pero en el caso de la secretaria, suponiendo que la secretaria se gana el salario mínimo, 877.804 pesos, también trabajó los 30 días, se van a fijar que sí me pone aquí el auxilio de transporte. Bien, comisiones se refiere a si la persona se ganó algo más. Entonces, supongamos que la secretaria por haber rendido tuvo una bonificación de 100.000 pesos. ¿Mm? Y acá nos va a hacer el total de vengado. ¿Cómo se hace el total de vengado? El total de vengado sencillamente es una suma de lo que hay en el total del básico, ¿cierto? Hasta las comisiones, ¿sí? Esto más esto más esto. Entonces, en total de vengado, pues es sencillamente una suma de estas tres: del total del básico, el auxilio de transporte si lo hubo, y de las comisiones. Luego viene la parte de las deducciones. Entonces, en las deducciones está salud, está pensiones, retenciones u otras deducciones. Por ejemplo, que la persona, el empleado haya pedido un préstamo a la empresa, y el total de las deducciones. ¿Cómo se calcula la salud? Entonces, la salud es el total de vengado, ¿sí? Nos vamos a ubicar acá en la barra de fórmulas para que ustedes puedan observar. Me está diciendo que es el total de vengado menos el auxilio de transporte por 0.04. ¿Por qué 0.04? Porque la ley colombiana nos dice que acá tengo mi tablita, que del 8.5% que se debe pagar a las entidades prestadoras de salud, el 4% debe ser aportado por el empleado, ¿sí? Perdón, el empleado, la persona que trabaja. Entonces, para no ponerlo en porcentaje, yo simplemente lo expresé como 0,04, que es lo mismo que decir 4%. Entonces, él automáticamente nos hace el descuento ahí, la deducción. Lo mismo para las pensiones, ¿sí? Las pensiones también nos dice, ¿sí? Acá tenemos una tablita que al fondo de pensiones se debe pagar el 12% del salario, pero el empleado debe pagar el 4% y el 8% restante lo paga el empleador, o sea, la empresa. Entonces, se hace la misma operación, ¿sí? Entonces, aquí voy a señalar mi barra de fórmulas. Para la pensión es lo mismo. Entonces, el total de vengado menos el auxilio del transporte por el 0,04, que equivale al 4%. Y ya, bueno, las retenciones, otras retenciones, supongamos que esta secretaria se ganó 100.000 pesos, pero
tenía un préstamo con la empresa de 20.000 pesos, por ejemplo. Entonces, aquí, pues en el total de las deducciones es sencillamente la suma, voy a señalarlo aquí para que puedan ver, la suma de lo que le dedujeron a esta empleada por salud, por pensión y los préstamos que tenía. ¿Listo? Ese es el total de las deducciones. Para saber realmente cuánto salario le llegó neto, cuánto neto fue pagado a esta empleada, pues sencillamente hacemos el cálculo es restando el total de vengado menos, de vengado significa lo que ganó, el total ganado menos las deducciones. ¿Sí? De esta manera ya tendremos el total del neto pagado, la plata que realmente le va a ser consignada a esta empleada. Bien, eso es todo. Entonces, la idea es que ustedes también hagan, realicen esta plantilla básica, nómina del día tal al tal, y que esté así. Acá yo fui haciendo los totales, ¿sí? Para ir haciendo el total de toda la nómina de todos mis empleados. Pues el total básico pues es sencillamente la suma de todo lo que hay acá. Lo mismo en el auxilio de transporte, lo mismo en las comisiones, son sumas. Son sumas de lo que están acá. La idea es que ustedes también realicen ese total para que como empleadores o como empresa sepan, ¿sí? Por ejemplo, cuánto dinero, acá en este caso, cuánto dinero neto deben pagarle a todos los empleados, a toda la nómina de la empresa. Quedo atenta a sus comentarios, espero queden claras las fórmulas, las funciones. Si hay algo que de pronto no sepan cómo realizar, por favor me lo hacen saber en el transcurso de la clase. Bye.